Les habla José Luis Sanz. Esto es De Corazón a Corazón. Un tiempo de televisión y de radio con invitados. En este caso tenemos una invitada para abrir el corazón y dar a conocer lo que Dios es capaz de hacer hoy. El tiempo de los milagros no ha pasado. La Biblia, que es la palabra de Dios, sigue activa. Y el Espíritu Santo de Dios sigue teniendo poder para cambiar vidas, transformar situaciones y sobre todo dar al hombre, a la mujer, la esperanza que no tenemos y que necesitamos. Y hoy tenemos el testimonio de una hermana, de una amiga, Dolores Lozano de Jesús. Bienvenida. Muchas gracias, José Luis. ¿Y me permites que te tutee y te llame Loli? Claro que sí. Así vamos más entrando. Lo que les quiero decir es que De Corazón a Corazón no pretende en ningún momento ser un programa de morbo. Tampoco pretendemos sacar aquí cosas súper extraordinarias, no. Queremos contar, traer a nuestros invitados para que ellos de primera mano nos digan lo que Dios ha hecho en sus vidas. Para que ese testimonio pueda valer a muchos de ustedes que ahora están viendo estas imágenes o nos están siguiendo por Radio Solidaria. Sea como sea, queremos simplemente que la gloria, el honor y la honra sea Dios a través de Jesucristo. Porque si Él no hace la obra en nosotros, nadie la hace. Bueno, Loli, ya hemos hecho la presentación y aquí estamos. ¿De dónde vienes? ¿De dónde eres? ¿Dónde has nacido? Pues bueno, vengo de un pueblecito de Andalucía, de Jaén. Jaén, tierra de aceite, de buenos olivos. Sí. Y nada, un pueblecito muy pequeñito, ¿no? Donde nos conocemos todos y bueno, andaluza, vamos, hasta la médula, ¿no? ¿Sabes tocar las castañuelas? Bueno, sí, también. Como buena andaluza. También. ¿Sabes que yo en Jaén fue la primera vez que probé en mi vida las alcaparras? Ah, ¿sí? Sí, porque fui con un amigo que tenía familia allí, no recuerdo el pueblo, y nos invitaron a alcaparras y me gustaron. Nunca las había probado y me gustaron mucho. Pues la alcaparra para cogerla es difícil, porque ¿sí? Es como una mata llena de espinas. Y bueno, tienes que cogerla despacito, porque si no, pues te pincha, ¿no? Está llena de espinas, ¿no? Y es difícil cogerla. Pues nos ofrecieron, por supuesto, aceitunas, olivas y las alcaparras, y me gustaron. Y desde entonces, si las veo en algún lado, las puedo probar, las pruebo porque me gustaron. Bueno, ¿y cómo ha sido tu vida? ¿Cómo Loli nace en Jaén y cómo se empieza a desarrollar tu vida juvenil? Pues bueno, fue muy traumático, ¿no? Sí. Así fue, viví una niñez hasta que conocí al Señor, pues terrible, ¿no? Nosotros pues éramos, bueno, 6 hermanos y mi padre tenía que emigrar, ¿no? A países como Suiza, bueno, pues como se hacía antiguamente, sí, para sustentar a su familia, ¿no? Y entonces cada X tiempo él se tiraba 1 año, 2 años fuera y bueno, después volvía y se quedaba un tiempo y luego volvía otra vez, ¿no? Entonces mi niñez pues también así, crecí sin padre, por decir algo, ¿no? Claro, pues estaba más tiempo fuera que en casa. Mi madre se dedicaba a cuidar a mi hermano, los hermanos que tengo detrás, los que vienen detrás de mí son mellizos y tenían un problema de atraso muy severo, ¿no? Y entonces pues mi madre, la verdad, que le costó mucho sacar adelante a todos los niños. Mi padre siempre estaba afuera, ¿no? Y bueno, fue traumático en el sentido ese porque el tiempo que mi padre se quedaba, pues empezó mi padre a tener, ¿cómo se dice? Cosas raras conmigo, ¿no? Porque sí, mi padre era muy celoso, cuando venía era muy posesivo y entonces pues éramos pequeños y veíamos cómo maltrataba a mi madre, ¿no? Y entonces en ese tiempo, cuando discutían, pues claro, mi madre se iba a nuestro cuarto y me mandaba a dormir con mi padre por el sitio, ¿no? Y entonces, pues poco a poco, siendo pequeña, mi padre empezó con toqueteos y poco a poco mi padre empezó a abusar de mí. Yo era muy pequeña. Era muy niña. Sí, era muy pequeña y entonces
Eso para mí fue traumático porque no sabía qué estaba pasando. Es que una niña no puede asimilar eso. Te sentías condenada, ¿no? Como culpable encima, culpable, ¿no? condenada. En ese momento yo fui una niña que me aparté, no hablaba mucho, ¿no? Y eso para mí, normal, un padre que lo que tenía que hacer es proteger a su hija, a sus hijos, cuidarlos, ¿no? Y fue totalmente todo lo contrario, ¿no? Lo que para mí era importante, la figura paterna, era el que me hacía daño. Y eso mi vida totalmente la destruyó. Entonces fue muchas cosas, ¿no? No solamente era eso, era una niña cohibida, iba al colegio y también vivía pues como bullying, ¿no? En este tiempo se dice bullying, ¿no? Ahora se dice bullying, sí. Se dice bullying y entonces iba al colegio y también me rechazaban y siempre estaba aparte, nadie se quería juntar conmigo. Y entonces poco a poco mi vida fue decayendo. Una niña triste, una niña que lloraba, que no podía expresarme, que no podía decir realmente lo que pasaba porque mi padre era muy agresivo. ¿Nunca le contaste a tu madre lo que pasaba? No, porque mi padre era un hombre que maltrataba constantemente a mi madre. Y entonces crecí con esos maltratos, ¿no? Crecí pues con miedo, con terror. Llena de temores. Porque mi padre pues era capaz de hacer cualquier cosa. Pero en ese tiempo, que todavía era pequeña, pues iba a ver a mi abuelo, que era el padre de mi padre. Y en ese tiempo pues también, de una forma diferente, pues también mi abuelo abusaba de mí, ¿no? Wow, qué fuerte, ¿no? Entonces fue todo eso, uno detrás de otro, siendo muy pequeñita, ¿no? Y eso, la duración fue mucho. Fueron muchos años. Muchos años. Pero de pequeña. De pequeña. De pequeña. ¿Y cómo se rompe todo eso? ¿Cómo consigues salir de ahí? Pues pasó bastante tiempo, porque en ese tiempo, pues no sé... ¿No encontraste a nadie que te ayudase, que te apoyase? No. Me acuerdo yo, pues también, aparte de eso, mi madre nos dejaba con una amiga, porque ella tenía que ir a comprar el pan, tenía que hacer ciertas cosas. Y entonces en ese tiempo mi madre nos dejaba con su mejor amiga. Y aparentemente una chica súper amable, ¿no? Cariñosa, pero cuando mi madre se iba era totalmente lo contrario. Entonces ahí también vivía otro tema de abusos, ¿no? Sí. Psicológicos, físicos, donde nos pegaban, donde, bueno, a lo mejor es muy fuerte decirlo, pero se meaba en vasos y me obligaba a beberme su orina. No digas, todo eso, en todo ese tiempo, ¿no? Bueno, mi abuelo, mi padre, esta chica, el colegio... ¿Qué ocurre dentro de tu corazón, de tu mente? ¿Cómo puedes llevar a asimilar eso? Yo siempre he sabido que Dios existía. Y yo en ese dolor y en esa frustración, yo quería salir de mi casa, ¿no? Y entonces siempre era lo que mi corazón, lo que quería siempre era una familia. Ese era mi anhelo, siempre lo decía. Sí, lo que te faltaba. Lo que me faltaba. Mi madre lloraba porque veíamos como mi padre la pegaba, la maltrataba, o mi padre nos obligaba a decirle que mi madre se acostaba con el otro, o sea, sí, no, que yo lo he visto, y entonces es como que nosotros obligados a que dijerais eso de vuestra madre, ¿no? Y pasaba el tiempo así, ¿no? Y bueno, cuando mi padre se volvió a ir un tiempo a trabajar fuera, al extranjero, pues mi padre dejó de mandar dinero y por esa causa la asistenta social nos busca a mí y a mis dos hermanos pequeños ¿cómo se dice? Como una casa de acogida. Un corregional, ¿no? Una casa de acogida. Una casa de acogida. En un convento de monjas, donde nos cuidaba. Y entonces, pues también ahí vivo maltrato. ¿También allí? Ahí vivo maltrato, ahí vivo como pegaban a los niños, como vomitaban, le hacían... Wow. Comes el vómito. A mí de una forma diferente me maltrataba, porque me prohibían, en ese tiempo tenía 12 años, me prohibían tener el pelo suelto. Yo me lo lavaba y bueno, era normal, me lo secaba y lo dejaba y
Ahí fue la primera vez que yo quise suicidarme. Harta de todo. ¿A qué edad? 12 años. A 12 años ya intentas Suicidarme. suicidarte porque no descubres nada bueno en la vida. Sí. Sino sufrimiento. Sí, porque ahí también cuando me obligan a confesarme, voy al cura, estoy ahí y el cura empieza a hablar cosas obscenas, a preguntarme cosas muy fuertes y yo ya estaba cansada de una forma, de otra forma. No salías de ese círculo. Y yo no salía de ese círculo. Una de mis familiares también muy cercana, mi prima, pues también quiso abusar de mí. Y no quiso, abusaba de mí. O sea, yo viví en un círculo, una cosa detrás de otra. Pues entonces no me extraña que intentaras suicidarte porque no encontrabas ningún apoyo. No encontraba El mundo nada. Emocional tuyo estaba roto. No encontraban. Y ahí es como exploté. Porque ese día me dijo una monja que se encargaba, bueno, pues de mí, de otro niño. Recógete el pelo que vas como una fulana, pero fue la palabra más fuerte. Más basta, más bruta. Basta, más bruta. Y eso tanto me dio rabia, tanto me... Es cuando me salió la rabia, la desesperación y... Ya está, de ya un estás. tercero, cuando me voy a tirar, ella me cogió del pelo y entonces pues ahí no me suicidé. Pero yo me tiré. Para tirarte. Y en ese momento, no sé cómo fue, ella me cogió del pelo. Yo lloraba, ya cansada porque me sentía culpable, que todo era mi culpa. Todo era mi culpa, todo era... Soy yo la causante de esto, que soy la causante de lo otro. Sí, que todo el mundo llevaba razón menos tú. Sí. Y que lo que te pasaba es que te lo merecías. Sí. Y entonces en ese tiempo, pues bueno, ella me pidió perdón porque veía que, bueno, pues eso era un problema muy grande. Y ahí hago una huelga de hambre. Entonces ya cansada de todo, ahí cuando empieza a salir rabia, odio, rencor, frustración. Claro, ya hay un estallido. Ahí fue de todos los el acumulo de tantas rotos, cosas, de tantas cosas. De ira, de violencia. Y hago una huelga. Y la monja, pues claro, ahí en el convento, en el corregional, para ello era un problema muy grande, ¿no? Y entonces hago huelga de hambre 3 días. Y rápido llamaron a mi madre, que no podía estar ahí. Y entonces salgo, ¿no? Y luego al poco tiempo mi padre vuelve de viaje, vuelven a hacer paces y bueno, ella en ese tiempo, con 12 años, ya mi padre no abusaba de mí. En ese tiempo yo quería estudiar, porque yo no conseguía en el colegio ir adelante, no me concentraba, tenía mucho anhelo, quería estudiar, quería un futuro, pero... No encontraba camino, no me centraba, no tenía ayuda, tenía una depresión, no sabía cómo salir de ella. Muy frustrada, caía siempre, me decían algo, me levantaba la voz y yo ya lloraba, ¿no? Muy sensible a muchas cosas, normal. Es que estabas rota interiormente, Lourdes. Sí. Eso es una ruptura muy fuerte, Sí. Emocionalmente y físicamente y anímicamente. Pues sí. Pensarías más de un día, bueno, ¿para qué me voy a levantar de la cama, no? Sí, pasaron muchas merece cosas la en mi pena. vida. Y nada, y un día pues mi madre decide separarse, divorciarse, ya no podía más. Y entonces fui con mi madre, fuimos a hablar con la asistenta social que se quería separar. Incluso la asistenta social la trató mal, diciendo, mira señora, vienen mujeres cada día que su marido la quieren matar, ¿no? Y mi madre, pues bueno, fue a casa pues frustrada también, porque no encontraba solución. Muchas veces mi madre se iba de casa, eso me traía mucha angustia. Y os dejaba. Nos dejaba, 3 o 4 días, una semana, no sabíamos dónde estaba. Muchas veces mi madre me decía que se iba a matar. Y entonces cuando desaparecía, pues era una frustración, que nos va a dejar con un monstruo, que me dejaba con un monstruo, que me dejaba con el peor enemigo, Que tú tenías. que era mi padre y que era tenía final... que ser tu protector, era tu verdugo. Y era mi verdugo. ¿Y cómo al final, ya saltando un poquito, cómo tú sigues viviendo con tu madre, con tu padre, o te vas de casa y te independizas? Pues quería decir algo muy fuerte, porque cuando nosotros volvemos de ahí, mi padre viene al cuarto, dice mi madre, venga, vamos a hacer un poco las camas, te hago la comida, te vas para el colegio, ¿no? Viene mi padre, entra al cuarto, me da un beso y dice, ¿dónde habéis estado? No le quise decir dónde habíamos estado.
Iba mi padre a la cocina y dice, a ver, tú saca a tu hija del colegio para putear, para hacer esto, para hacer lo otro. Dice mi madre, Marco, tú estás loco. Y dice, yo estoy loco. Y yo escuchaba todo eso, ¿no? Y empezó mi madre a gritar. Y yo dije, bueno, mi madre, otra vez mi padre la está pegando, ¿no? Y cuando voy corriendo a la cocina, donde estaban los dos, para defender a mi madre, yo encuentro a mi padre que está apuñalando a mi madre. Una puñalada detrás de otra. ¿A tu madre? A mi madre. Con 14 años. Una puñalada detrás de otra. Y en la desesperación cogí la silla, ¿no?, lo que tuve, y empecé a mi padre a pegarle con la silla de la cocina por detrás, fuerte, como yo podía. Bueno, pues no sé. Eres una adolescente, una niña. Una adolescente, a defenderla. ¿Y qué hace una niña con un hombre? Y un hombre violento. Un hombre violento. Y mi padre, yo veía una puñalada, otra puñalada. Entonces mi padre se gira con el cuchillo lleno de sangre. Yo en un shock, en un momento que no te lo crees. Y entonces pues fui rápido, mi padre venía detrás de mí. Yo salí rápido de casa. Yo veía que mi padre iba también detrás, pidiendo ayuda. Fui a casa de mi tía, que era muy cerquita, corriendo, que la mata mi madre, mi padre, que la tía, que la ha matado. Y ahí mi tía, bueno, en un momento cogemos el coche, voy y veo a mi madre caminando. Se había salido de casa con todo el intestino, el estómago fuera. Eso fue muy fuerte para mí. ¿Y tu madre sobrevivió? Mi madre sobrevivió, íbamos en el coche y yo ahí oraba y decía, Señor, si tú existes, salva a mi madre. Yo veía a mi madre, toda la mano de sangre, todo el intestino fuera. Mi madre decía, hija, me muero. Y yo ahí en la desesperación, Señor, no. ¿Clamaste a Dios? Entonces, siempre no dejé de clamar en mi niñez al Señor. Y me enfadaba con Dios porque decía, Señor, si tú existes, ¿por qué has permitido todo esto? ¿Por qué me está pasando todo esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que sufrir tanto, no? Y nada, al final mi madre estuvo 12 horas en el quirófano, donde mi padre la había, bueno, pues imagínate. Los médicos habían dicho que mi madre no se salvaba porque iba con poca sangre, había perdido casi todo. Mi padre atravesado y partió un riñón. Bueno, los médicos pensaban que mi madre no salía. Pero gracias a Dios fue un milagro. Tu padre imagino que le detuvieron, ¿no? Le detuvieron. Mi padre fue a la policía, ya lo detuvieron. Fue directamente a la cárcel. Y yo del hospital yo no me movía hasta que mi madre estaba bien. No podía. Yo lloraba. Saliste de unos problemas graves y luego te vas una temporada a vivir en una cama de un hospital, sentada al lado de una madre que amas, que lo único que te queda es ella. Y en esas horas de hospital, porque las horas de hospital son largas, sí. ¿Qué volviste a pensar? ¿Qué volví a pensar? Que yo no podía más. ¿Y qué camino pensabas o no veías ya ni camino? Yo no veía camino. No veías camino. Yo no veía camino. Yo solamente era mi madre, que no se muera, mi hermano, ¿no?, que éramos, pues, lo que éramos, 6, y 2 porque no estaban bien, ¿no?, un atraso. ¿Y el resto de tus hermanos qué hacían ante esta situación? Porque mis 2 hermanos que tienen ese atraso tan severo estaban en un colegio interno, ¿no? Mi hermano eran pequeñitos, estaban todavía en el convento de monjas, y lo que habíamos sufrido era mi hermano y yo. Y con mi hermano, con el miedo, se cerró en el cuarto de baño, y yo ahí defendiendo a mi madre, que no piensa las consecuencias, porque me podía haber pasado a mí. Y que cada uno reacciona de una forma, unos con miedo y terror y se esconden, y otros y bueno, y yo pues intentan quitar defiendo a mi madre, sí. Bueno, tu madre se recupera. Mi madre ¿Cómo se sigue recupera, la vida? Pues mi madre se recupera, quedan muchas secuelas, ¿no? Porque claro, a defenderse también ella, pues tendones, todo. Y bueno, conozco un chico en ese tiempo, ¿no? Cuando se ha recuperado, va pasando el tiempo y bueno, conozco a un chico y me empieza a escribir del País Vasco. Y viviendo todo lo que vivía, parecía que un chico amable, todo muy bien. Pues por decir algo, en ese tiempo pues era mi novio. Mi madre no quería esa relación normal porque era una niña, pero ella es cabezona, y entonces la familia intenta, bueno, pues que podíamos ir al País Vasco, hablan con mi madre, mira, eso, vamos a buscar una casa,
trabajo, podéis vivir mejor. Pero bueno, la familia de él lo que quería es que nos juntáramos, ¿no? Y bueno, cuando ya mi madre se había recuperado y pasó un tiempo, pues decidimos de Andalucía ir al País Vasco, ¿no? A un pueblo de Vitoria, ¿no? De Vitoria. Y ya. Y nada, y ahí vamos y bueno, al final en la familia que, bueno, era gente influente. El padre en ese tiempo de mi novio pues trabajaba en el ayuntamiento. Y bueno, era un hombre muy influente en todo y bueno, vivimos ahí y al poco tiempo todo lo que nos habían dicho, que mi madre tenía trabajo, que todo muy bien, era mentira. Era mentira. Era mentira. ¿Y por qué os mintieron? Porque al final lo que buscaran era que yo estuviese con su hijo, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces yo me quedé ciega porque claro, te da cariño, te da un abrazo y bueno, pues lo que no me habían dado nunca. Porque mi familia era una familia muy agresiva, también mi madre, de odio, de rencor. O sea, el castigo de mi padre era pegarnos con el cinto y cuando nos portábamos mal nos ataba con una cadena en cada uno porque ahí tenía en cada cuarto una ventana, ¿no?, de hierro que daba a la calle. En cada cuarto estábamos castigados, mi hermano y yo, cada uno en un cuarto, y atado una cadena a la ventana y al pie. Al pie. Imagínate, entonces... O sea, que el País Vasco, lo que era un jardín y un futuro de luz, de repente empieza a ponerse lleno de nubes negras y ya no es un jardín. Ya no es un jardín y yo empiezo a mantener relaciones sexuales en ese tiempo, ¿no? Porque bueno, yo era una persona que siempre era guardarme, pero con todo lo que me había pasado. Es un chico que, bueno, empieza con un beso, empieza con un abrazo. Para mí eso era cariño y entonces pues mantenemos relaciones sexuales y al poco tiempo yo en rebeldía, porque quería quedarme con él, mi madre dice, volvemos a Andalucía, con él no te quiero. Y en esa rebeldía de estar con él, para mí él era todo, porque yo no había recibido cariño. Claro. Mi madre depresiva, la pobre, ¿qué no iba a dar cariño si mi madre... Si es que erais dos mujeres rotas. Sí, madre, amargada. Dos mujeres rotas y amargadas, sí, y buscando algo, y claro, tú encuentras un poco de cariño y ahí te quedas. Y ahí me quedo. Y ahí te quedas, porque no lo habías conocido. Y no lo había conocido, entonces en ese tiempo me quedo embarazada. Mi madre quería que abortara, pues normal, como una madre, en ese tiempo, no, mi hija, ¿qué vamos a hacer? Claro, ya no había tu futuro. No había futuro. Y que te quería libre. Y me quería libre. De ataduras. Y yo decía siempre que yo no voy a abortar. Puedo tener 10 hijos, pero yo tenía muy claro que era matar a una criatura y que no tenía culpa de mi ¿Con qué edad decisiones. te quedaste embarazada? 15 años. ¿15 años? 15 años. Pero eso es menor de edad. Sí. ¿Cómo se puede cubrir eso? ¿Por él qué edad tenía? 3 años mayor, 18. 18. Bueno, si él era mayor. Bueno, y me quedé embarazada. ¿Y la salud? Sí, mi madre al final como que me escapo y la familia de él hace la forma que me fuera y bueno, mi madre al final vuelve a España, ¿no? A España, perdón, vuelve a Andalucía. Vuelve a Andalucía, mi madre. ¿Y tú te quedas en Vitoria? Y yo me quedé en Vitoria. Con la familia, contenta. La familia aparentemente todo muy bien, me cuidaban como una hija más, ¿no? Y bueno, y resulta que me voy a casar. ¿Y qué pasa? Que siendo menor de edad tengo que tener consentimiento de mis padres. Claro. Mi padre estaba cumpliendo condena en la cárcel por la situación que había hecho con mi madre. Sí. Y con mi madre no tenía contacto, ¿no? Y entonces, pues, como el padre, el abuelo, por decir algo, el padre de mi novio era influente, pues entonces pues hacen un poco todo que, bueno, me pueda casar sin tener la autorización de mis padres. Sí, hacen un apaño ahí. Un apaño. Un apaño legal. Y bueno, y me caso. Bueno, sí, me caso con 15 años. Con 15 años. Con 15 años. Me caso. Y nada, todo muy bien, el chico todo muy bien. O sea, lo que yo no había recibido nunca en la vida. Lo estabas recibiendo. Lo estaba recibiendo, estaba súper contenta y cuando me caso cambia todo. Y empiezan los maltratos. ¿Sí? Sí. O sea, por el hecho de casarte. Yo me casé y cuando me casé empieza maltrato con mi primer marido. Con el padre de mis dos hijos. Entonces debían de venir a tu mente y a tus emociones
todo el pasado otra vez como un aluvión. Me vuelve todo lo que había vivido mi madre lo estoy viviendo yo. Como una tormenta. Entonces me caso con un psicópata, una persona narcisista que me tenía controlada y poco a poco yo ya no podía ir a comprar, ya no podía tirar la basura. Me pegaba 3 y 4 palizas diarias cada día. Cada día. Madre mía. O sea, me pegaba o se despertaba de madrugada y me empezaba a dar puñetazos, sin entender por qué. ¿Y eso cuánto tiempo duró, Loli? 3 años. 3 años. ¿Y qué haces a los 3 años? A los 3 años yo quiero divorciarme. Y yo dije, no quiero ser la tonta como mi madre. Tantos años por nosotros. Y bueno, pues... ¿Y conseguiste el divorcio? Pues mira, fue un poco... Yo siempre sabía que existía el Señor. Siempre oraba, yo no me ponía en ninguna imagen, yo era consciente que existía Dios y lo buscaba, porque en ese tiempo también estaba buscándolo en los testigos de Jehová, en religiones, en brujería, porque la familia de mi primer marido, pues, eran personas que iban a curanderos, a brujería, y entonces pues también iba, ¿no? En el País Vasco hay bastante afición a ese tema. Y nada, pero yo buscaba en mi vida algo, ¿no? Y una razón, un motivo, y yo estaba en ese tiempo con los testigos de Jehová, ¿eh? Iba a las reuniones y era una persona, pues que bueno, que iba constantemente. Y ahí yo sí que ahí vi algo diferente, ¿no? Que me cuidaban y por eso seguía. Porque claro, yo no sabía lo que era cariño, no sabía lo que era afecto, protección, amor. Yo era quebrantada y rota una detrás de otra. De otra. No salía. Un poquito de azúcar y mucha sal y mucha hiel. Ya. Y entonces, pues, en una desesperación, yo ya estoy arreglando los papeles. Él estaba en la policía, ¿cómo se dice? En la Archaina. Sí, la Archaina. Porque la policía vasca. Sí, la policía vasca. Entonces, él tiene como, le prohíben que se acerque a mí. ¿No? Porque tiene orden de alejamiento. Orden de alejamiento. Y entonces yo ya en ese tiempo tenía 2 niños, porque a poco tiempo me quedo embarazada de otro y yo me encuentro con 18 años y 2 niños pequeños. Y 2 niños y una separación. Y una separación que está arreglándose. Y en Vitoria, arreglando los papeles, pues conozco a personas que en la calle me paran y me empiezan a evangelizar y a hablar de Dios, ¿no? Y ahí me llama la atención. En la calle, en las calles en de Vitoria. Sí. Oh. Y bueno, y cuando se acercan a ti, ¿qué piensas? ¿No te surge la pregunta, bueno, ¿y Dios dónde está en todo lo que yo he pasado? ¿O no les preguntas eso? No le pregunto eso, me llama la atención. ¿Qué te llamó la atención? El amor. ¿El amor? Yo siento el amor de Cristo, sin conocer a Cristo. Yo siento el amor. Y eso me llamó la atención. Entonces ahí la conversación, hablábamos, y yo no me quería ir, porque me estaba hablando algo que nunca había escuchado. ¿Y que te estaba llenando? Sí, porque hablaba de la salvación. Y entonces, aunque no entendía, pero había algo que no era normal. Pero yo sentía ese amor de Cristo, que luego por el tiempo lo supe. Y entonces, bueno, me evangelizan, me voy a mi pueblo, porque yo no vivía en Vitoria, vivía en un pueblo en Salvatierra. Y yo tenía una amiga de la iglesia Filadelfia, gitana. Ah, de la iglesia gitana. Sí, de la iglesia, mi mejor amiga. Ella siempre me hablaba de Dios, pero yo no la escuchaba. Y cuando llego, digo, te tengo que decir algo. Me decía, ¿qué te ha pasado? Digo, he conocido a una persona que me habla de Dios y ese es mi destino. Ese es mi destino. O sea, tú te diste cuenta que ese era el camino para ti. Y yo no sabía nada, ¿no? Y claro, el tema, habían pasado tantas cosas, ¿no? Pasado tantas cosas, porque vuelvo un poco más atrás. Yo estaba en los testigos de Jehová, donde todavía estaba con el padre de mis hijos, que él no quería. Pero claro, me hablaban de Dios. Y entonces yo lo que estaba buscando buscando a Dios. Yo estaba buscando a Dios. Todavía no me había separado, ¿no? Todavía no me había separado y en ese momento pasa una situación que lo mandan al psiquiátrico, porque él era un psicópata y tenía pues momentos de ira, momentos de que, bueno, lo ingresa en el psiquiátrico, ¿no? Y en ese tiempo la familia me echa.
de casa un domingo por la noche en Vitoria, agua nieve, porque yo vivía en Vitoria. ¿Y con tus hijos? Con mis 2 hijos. Y yo con un pequeñito en una mano, otro lloviendo. No tenía dinero para ir a mi casa, ni coger un taxi, ni autobús, porque era tarde. Tanto lloraba y al cabo de la media hora, el padre de él y un tío me quitan los niños. ¿Te los En quitan? la calle, me lo arrancan. Y yo tanto lloraba y decía, te vamos a denunciar, tú estás loca. Después de que me habían echado de casa. Porque para ellos era culpable que su hijo estaba en un psiquiátrico. O sea, tú ya estabas arrastrando una culpabilidad de una infancia que no entendías y que no eras culpable, y ahora ya, más mayor, con más conciencia de las cosas, van y te culpan encima de la injusticia que te están haciendo y de la locura y de la violencia de un hombre que está totalmente trastornado. Ya. Ahí es la segunda vez que me quiero suicidar. La segunda Y me iba a vez. suicidar ya. Sí. Sí. ¿Esa En noche? ese momento, en esa noche. En ese Al momento verte sin hijos, llovía, sin nada. o sea, una escena que todavía la tengo muy presente. Llovía tanto, agua, nieve, y yo caminando me voy como saliendo de Vitoria, haciendo deo, y pasaban los coches y veía cómo me tiraba en el agua. Yo lloraba haciendo deo porque nunca había hecho deo ni nada. Autostop, ¿no? Sí, sí. Y cuando me voy a tirar, me iba a tirar. Cuando me iba a tirar ¿Qué te en un fuiste? coche, yo siento algo raro. Hacia la carretera. Yo me voy a tirar debajo de un coche. Yo me tiro. En un momento cuando me tiro, yo siento algo raro. No sé. Yo siento algo que me echa para atrás. Algo. Que no sabías qué era. No sabía qué era. ¿Qué me estaba pasando? Y yo fui a tirarme, siento algo, Que te empuja hacia atrás. una presencia, algo, me empujaba para atrás. Y en el momento que ya estoy llorando, para alguien. Y era un hombre mayor, un hombre con el pelo blanco. Y yo lo abuso y todo lo que había vivido, me dice, ¿dónde vas? Y digo, tengo que ir a mi pueblo. Y yo le digo tal y cual, y dice, móntate. Y yo estaba asustada. Y yo me quería poner atrás del coche y dice, no, ponte adelante. Entonces eso como que me choca. Y yo estaba chorreando, yo me acuerdo, el pelo y goteaba con la nieve. Y me toca de la parte, no de aquí, me toca de la parte de la mano para la espalda. Y me dice, está chorreando. Y pone a tope la Calefacción. calefacción. Y me dice, hija, ¿qué te pasa? Y cuando yo escucho esa voz, hija, ¿qué te pasa? Yo me rompí a llorar. Y yo, Claro, contándole qué me había pasado. Es que cuando te han dicho a ti, hija, en paz, nunca te lo habían No. dicho. ¿Y qué ocurre? Y yo me desahogo y le digo lo que me había pasado. Y me dice, ¿has comido? Le digo, no. ¿Quieres comer? Le digo, no, no quiero. Y me dijo, tú tranquila. Y me llevó a la puerta de mi casa. Y en ese tiempo que estábamos hablando me dice, mira, ahora te tranquiliza, te vas, te duchas, te pones tu pijama limpio, te metes en la cama tranquila, que verás que mañana tienes tus hijos. Llego ahí, llamo a mi amiga Crystal, porque ella vivía en el segunda planta y yo en la tercera, ¿no? La de la iglesia de Filadelfia, mi amiga, y bueno, le digo, y yo lloraba, ¿qué te pasa? Yo le cuento, ella sube conmigo a dormir, ¿no? No dejarme sola. Y al poco tiempo, pues no ha pasado pues 3/4 de hora, ni eso. Viene los abuelos, que me habían quitado a los niños, y me los devuelven. Los que te lo habían arrancado casi una hora antes vienen a tu casa a dártelos. Sí. Y tú abres la puerta a ver a los abuelos y a los niños. Se tuvo que ser un momento muy emotivo, muy fuerte. Sí. Solo me lo dejaron y me puse a llorar. ¿Y no te acordaste de las palabras del hombre del coche que te llevó? Sí. Entonces ahora volvemos a cuando esta persona me evangeliza y le digo a mi amiga que será mi destino, al poco tiempo abren un rastro, ¿no? Esta persona, ¿no? Que fue remar, ¿no? Fue una persona de remar la que fueron te de dejó remar, el coche. fueron de remar la que me había evangelizado, ¿no?
Y bueno, me dieron testimonio, me hablaron de quién era, ¿no? Que eran pues cristianos, evangélicos, y abren un rastro de segunda mano enfrente de mi casa. Y luego hace unas campañas evangélicas y me dice mi amiga, mira, Loli, en el centro de Vitoria. de Salvatierra van a hacer Salvatierra. una fiesta, no sé qué, vente, venga, me ayuda a preparar a los niños, vamos ahí, están haciendo campaña evangélica. Y yo siento que yo voy a ver ese chico Yo siento algo que yo voy a ver ese chico. El del coche. El que me había... El que te cogió en el coche. No, el que me había evangelizado. Ah, Lo del hombre... anterior. Eso fue posterior. Sí, eso fue posterior. Y veo Ramón Ubillo, hacían teatro y veo a esa persona. ¿Y le vistes? Le viste la segunda vez. Ah. Eso pasó poco tiempo, o sea, una semana y pico. Entonces me invita a que venga a los cultos, me invita, ¿no? Y bueno, me invitó y fui con mi amiga y me chocó mucho ¿Por qué te chocó? porque era algo diferente. Yo fui, en un momento había la parte que me reía, porque yo decía, madre mía, ¿yo dónde me metí? ¿En una cesta? ¿Están colgados? Porque claro, la forma de orar no estamos acostumbrados, porque no era una típica oración religiosa, ¿no? No era un rezo. No, vamos. no era un rezo, no era algo Todo lo contrario. repetitivo, sino que era algo que salía del corazón. Y entonces cuando yo escuchaba, y en un momento yo empiezo a llorar. Y yo no sabía por qué. Y yo ahí siento algo, en ese tiempo no conocía al Señor, pero siento la presencia de Dios. Y era tanto dolor, tantos años dentro de mí, mis lágrimas siempre eran ríos. Caían. Y por un lado decía, están locos, pero por otro lado yo decía, yo quiero esto para mí. Yo quiero esto para mí. Al poquito tiempo, estoy con ellos, vengo cuando me invitan, voy a las reuniones. Yo decía, ¿cómo puede ser que mi vida anterior, que nadie la conoce, van a predicar y están diciendo todo lo que me pasa, ¿no? Como si te conocieran. Como si me conocieran, como que nadie me ha ayudado y ahí en ese... Estaban hablándote a ti. Me estaban hablando. Directamente. Y yo pues decido venir. El abogado, porque me estaba divorciando y separando, el abogado me aconsejaron que si yo vengo me van a quitar los niños. La familia me amenazaba, yo estaba sola en el País Vasco porque la relación de mi madre mal, la de mi padre también, pero yo escribía a mi padre. ¿Ah, sí? Yo era la única de los hijos que yo escribía a mi padre, en la cárcel. ¿Y por qué escribías a tu padre después de todo el daño que te había hecho? Porque yo amaba a mi padre. ¿Le amabas? A pesar de todo. Ese es un amor grande, ¿eh, Loli? Ese es un amor grande. Él escribía cartas, iba a verlo en la cárcel, fui 2 veces a verlo. Ah, fuiste a verlo. ¿Y cómo reacciona un padre? Porque eso, tantas horas dentro, él sabe todo lo que ha hecho. Cuando recibe la primera visita tuya, ¿cómo te mira? ¿Cómo reacciona? Mi padre lloraba. Lloraba. Es una persona muy dura y mi padre lloraba. Lloraba. ¿Te pidió perdón? Porque mi padre, como fue cosas cuando era una cierta edad, mi padre siempre, pienso que ha tenido la duda si yo me acordaba de todo lo que me había hecho. Y luego fue más adelante cuando yo hablo con mi padre, ¿no? Y entonces, bueno, yo al final tomo la decisión de venir, ¿no? Con mis 2 hijos. Y yo no conocía mucho de la palabra, pero es que yo me agarraba como a un hierro ardiendo. Es que eras una persona rota y necesitabas liberación, necesitabas paz, un cambio de vida. Sí. Y empezaste a notar que el Evangelio, que la presencia de Dios era real, que podía cambiar tu vida. Sí. Y a poco tiempo yo me bautizo, 4 meses después de estar aquí, porque decía, ¿qué voy a perder? Yo sentía paz. Cuando me invita a casa de Miguel, ¿no? Yo me acuerdo, lo que me quedó muy marcado era una mesa muy grande, con tanta gente. Yo siento el amor de Cristo otra vez. Yo siento un amor que no lo podía identificar porque... No lo había vivido. No lo había vivido. Yo siento el amor. Algo que me impactó. Y tomé esas decisiones, ¿no? Y cuando al final decido venir,
porque totalmente mi vida estaba destruida, aunque la asistente social era una niña, querían ayudarme, quería ser policía, archeina, siempre decía, siempre ser justa en la injusticia. Por eso yo quería ser policía. Me quería meter, me iban a ayudar, ¿no? Con el tema del estudio, con el tema de mis hijos, me pagaban todo. O sea, yo realmente, el Señor también me cuidaba, ¿no? Y siempre decía, quiero ser policía. ¿Y por qué? Porque yo quería ser, en la injusticia, en el sufrimiento de otras personas, yo quería ayudar. Ayudar a aquellos que pasaban y vivían lo que tú habías vivido y que todavía estabas empezando a salir. Defenderlos, sí. Defenderlos. Porque tú no tuviste defensa de nadie. De nada. Y nada, al poco tiempo mi hija se quema. Bueno, estamos ya ahí, pero bueno, hay un accidente, con el agua hirviendo se quema. Una negligencia mía. Estando en remar. Sí, una negligencia mía. Y bueno, pues en ese tiempo, pues mi hija, gracias. En ese tiempo, pues mi hija, tengo que estar en el hospital. Y entonces, pues, nuestra responsable, la persona que nos cuidaba, ¿no? Y pues bueno, ella hacía el turno de mañana, yo hacía el turno de noche. Y yo tanto lloraba, me sentía culpable, ahora esto. Yo era consciente. Otra vez el sentido de culpabilidad. Otra vez el sentido de culpabilidad. Y ella estaba leyendo un libro. Me dice, mira, Lori, como tienes que estar toda la noche en vela con la niña, lloraba, gritaba, porque fue un 3er grado. Wow. Tuve mucho injerto. Wow. Fue algo duro también. Y en ese momento de desesperación me dejan un libro que se llama Tizón arrebatado del incendio. Ah, muy bueno. Muy bueno, de muy Miguel buen Díez. Y por la noche empiezo a leerlo. Un capítulo detrás de otro y me toca, ¿no? Pero me llama la atención porque hay un capítulo que se llama Cascorro y Carapena y yo empiezo a leerlo y yo me siento reflejada en ese testimonio. En ese. Parecía que yo había escrito ese testimonio. Era algo como que yo estaba viviendo y me identificaba. Totalmente. Y ahí tanto lloraba, tanto me tocó, que yo me puse de rodillas en ese cuarto con mi hija durmiendo. Me puse de rodillas. No sé por qué, lo hice. Y empecé a pedir perdón a mi padre, a mi madre, al Señor, por todo. Y ahí me desahogué tanto que yo sentí la presencia de Dios, que ahí acepté a Cristo en ese cuarto. En ese cuarto, esa noche. Ahí acepto al Señor. Ahí digo, Señor, perdóname. Empecé a hablar de tantas cosas, de todo lo que me había pasado con el Señor. Y yo lloraba. Le confesaste a Dios todo tu corazón. Todo. Toda la mochila, toda la culpabilidad, toda la carga. Sí. Toda la condenación, todo el toda sufrimiento, todo, la rabia, el rencor. La amargura. Todo. Y tanto lloraba que fue hora. Lloraba, gemía, con el corazón aconcojado. Y siento la presencia del Señor, ¿no? Fue una experiencia Dios de Dios liberando y sanándote. Sí. Había un motivo en el accidente aquel. Hubo un motivo. Y en aquella habitación a solas fue el gran cambio de tu vida. Dios te visitó. Me liberó. Gloria a Dios. Me liberó totalmente. Y ahí quise servir al Señor. Ahí muchas veces, ¿no? Cuando se evangelice hablamos de las personas, ¿no? Pero en ese tiempo yo ya, en ese momento dije, Señor, heme aquí. Cámbiame, sálvame, haz con mi vida lo que quieras. Yo te necesito, no me abandones. Y ahí fue el proceso de mi vida. De tu vida. Nunca me arrepentí hasta el día de hoy. ¿Y hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. Bueno, tu vida es muy larga. Hay muchas más cosas. Hay muchas más cosas. No tenemos mucho tiempo, un par de minutos más o 3, 10. Me dicen en realización que podemos tener un poco más. Yeah. Bueno, y cuando esa noche tienes ese encuentro con Dios, y déjame que te diga, Loli, que te entiendo, porque una noche de esas yo he pasado. Y lo que ocurre es que cuando alguien viene, después de un encuentro así, algo ven en tu cara, porque algo ven que es lo que ocurre. Viene la hermana por la mañana y tú ¿qué le cuentas? ¿Qué le dices?
que Dios me tocó mi vida y me liberó. Y yo empiezo a confesar, pues en ese tiempo no hacía las cosas bien y empiezo a confesar mis responsables por las cosas que no estaba haciendo bien. Y que, bueno, pues que ella tomara decisiones, ¿no? Al respecto, ¿no? Y ella lloraba totalmente quebrantada. Entonces, yo confieso también ciertas cosas de mi vida, ¿no? Y te liberas con la confesión. Y me libero porque yo nunca lo había confesado, pero ahora que lo estamos, con 48 años confieso que yo también empecé a abusar de mi hermano, ¿no? Así que es la primera vez en mi vida, son muy pocas personas que lo saben, pero también yo abusaba de mi hermano pequeño, cuando era pequeña. ¿Pero de los que estaban mal o de los que estaban bien? De todo. De todo. ¿Sí? Esto es fuerte. Mm-hmm. ¿Sabes? Cuando el diablo entra dice la palabra de Dios que el diablo viene a robar, matar y destruir. Y cuando consigue entrar a un hogar y empezar a destruir, no respeta ni niños, ni mayores, no hay padres, no hay hijos, hay simplemente demonios obsesivos, perversos, que confrontan, que ensucian, que arañan unos a otros. Pues con 48 años que tengo es la primera vez que digo esto delante de la audiencia. Porque el Señor te libera y puede ser canal de bendición para otras personas, ¿no? Sin duda. Porque esto, decirlo, no lo van a decir, porque fueron muchas cosas, mucha atadura en toda mi vida. Yo no lo quería decir porque decía, madre mía, lo dices y ya te catalogan porque piensa que, bueno, que no confían en ti, ¿no? Aunque el Señor me liberó totalmente, hasta el día de hoy, libre totalmente. Pero yo soy una persona muy cuidadosa, donde hay un libro, que con otras personas me apoyaron. Yo escribo un capítulo, son versos engañosos, está en italiano. Y yo siempre he dicho y estaba orando, Señor, dame la posibilidad de poder hablar de estos temas, porque muchas veces hay personas que tienen que ser libres y muchas veces hay que tener mucha valentía para contar lo que estoy contando hoy. Es que esa es una liberación profunda, porque no es solamente una liberación de todo el daño que te han hecho, sino una liberación de todo el daño que tú también hiciste. Sí. Y esa es una liberación del espíritu y del alma a un nivel total. Es como dice la palabra de Dios, es un nuevo nacimiento. Sí. Y es grande sentir el perdón de Dios. ¿Sabes? Hay ese versículo que dice que ya en el vientre de tu madre, ¿no? Te llamé. Te conocí. Te conocí, ¿no? Te conocí. Y cuando comparte de eso, totalmente mi vida, yo sabía que Dios tenía un plan para mi vida, ¿no? Muy grande, ¿no? Y que somos la niña de los ojos del Señor. Amén. Hasta el día de hoy canto esa canción, porque dice que cuando nadie te amó Él. Te amo Él. Y cuando nadie te vio Él. En el sufrimiento, en todo lo que había vivido. Yo he tenido abusos, muchos más, porque aquí si no estaríamos, vamos... Sí, no, tampoco es plan. Tampoco es plan, pero muchas cosas en mi vida, ¿no? Y entonces cuando recibo el amor de Dios y el perdón, para mí ha sido... Loli ya cambia totalmente su vida. Entonces esto toma otro rumbo. Sí. Toma otro rumbo. ¿Y qué rumbo tomas? Decides servir al Señor y cómo se abren las puertas para servir a Dios. Porque tú eres una mujer que en las manos de Dios tiene un valor grande, porque puedes ayudar a muchas mujeres. Y me imagino que habrás ayudado. Sí. Y no tengo duda de que este programa, tanto en Solidaria TV como en Radio Solidaria, va a ayudar a muchas más mujeres. Sí, porque he tenido la oportunidad de las personas que después del tiempo, luego de Dios restaurar y todo, pues al final Dios, pues claro, sana tu vida, se puede perdonar. Tuve la oportunidad de hablar con mi padre y recordarle, papá, ¿te acuerdas de lo que me hacía? Te he perdonado. Mi padre lloraba tanto. Es que ese encuentro también es... Fue un encuentro. Y todo eso en la cárcel.
¿O ya había salido? Cuando ya había salido, porque después de años yo ya me caso aquí. ¿Te casas ya como hija de Dios, como cristiana? Como hija de Dios, cristiana. Con 2 hijos. Tenía 2 hijos. Que eran del Erchaina, Sí. que te habías separado. Y luego ya, pues luego al final, pues me caso, tengo 5 hijos más, bueno, y ya con el tiempo hablo con mi padre, ¿no? Y entonces he tenido la oportunidad de, con el tiempo y de restaurar, pues ayudar a muchas personas, que yo ya solamente veía la cara y yo sentía problemas de homosexualidad, problemas Claro, es que de abuso, problemas perversos, donde podía hablar, donde podía tocar temas. Siempre he sido muy clara de hablar temas de ese tipo. De ese tipo. Pues que la gente es difícil que hable de esos temas, te hablan de otros, sí, más superficiales. Se huye, se tapan. Se huye. Se levantan la alfombra y se mete todo debajo. Por el tema de juicio, por el tema de señalarte. Pero yo decía, Señor, no permitas esto. Y había reuniones y el Señor me hablaba, tienes que hablar de esto. Y yo ya me entraba temor, el juicio, qué van a decir, pero luego cuando yo me ponía a hablar, empezaba el Espíritu Santo. Pero eres una mujer nueva. Si Dios perdona, Dios libera, Dios cambia la vida, nadie puede acusar. Yeah. El diablo querrá venir a acusar, pero no. Abogado tenemos para con el Padre, dice la Biblia, a Cristo el Señor. Y Él nos defiende. Tú estás bajo la bendición de Dios. Has dado tu vida. Y me imagino que aquella conversación con tu padre tuvo que ser un momento de una liberación tremenda para tu padre mismo. Pues sí. Grande, grande. Bueno, te casas, tienes 5 hijos, sirves al Señor. ¿Y ahora qué estás haciendo? Pues nada, hoy pues nos fuimos de misioneros. Yo me quería ir de misionera siempre. Ah, ¿sí? Siempre el llamado. Me quería ir de misionera y entonces, pues bueno, me proponieron ir a Italia. Y yo en ese tiempo me fui con mis 2 niños pequeños. Ahí conocí el padre de mis hijos, ¿no? Disculpa, y perdona que eche para atrás. Has mencionado algo como que escribiste algunas poesías o algo en un libro en italiano. No era poesía, era un tema de testimonio. Ah, ¿sí? El testimonio. ¿Y lo hay en español? Estamos mirando de traducirlo. Porque es un tema sobre... se habla de ese tema, sí, de la homosexualidad. Ayudar a las personas... sobre el tema, bueno, son temas muy delicados. Sí, sobre todo es que ese entorno implica delicado. muchas ¿Cómo cosas. ayudar, no? Lo estamos abreviando porque el tiempo en los medios es como es, pero es un tema muy profundo, de mucho tiempo y de administración, de mucho amor y de profundizar, como una excavadora. Sí. Ir entrando y que el Espíritu de Dios vaya sanando y vaya sacando. Bueno, te casas y vas a Italia a servir al Señor. Sí. Bueno, me caso en Italia. Ah, en Italia. En Italia me caso, conozco el padre. No sería en Venecia, Loli. No. He ido, pero bueno, ahí con el tiempo conozco el padre de mis hijos. Y siempre nuestro corazón era ser, bueno, misionero, irnos de misiones y nos proponen ir a Croacia. Y entonces pues dijimos que sí, y entonces hemos estado en Croacia 23 años y medio. Pero qué cosa más grande, ¿verdad? Loli ahora ya nueva, restaurada, salvada, sanada, sí, está en una familia con sus hijos, es feliz, sirve al Señor y está 20 y tantos años en Croacia. Sí. Wow. Terminando la guerra, termina la guerra y a los 5 años vamos. Y bueno, pues imagínate tú, hay pues tanto dolor porque sabemos lo que es la guerra. Una guerra, de hecho dicen que la posguerra en muchos aspectos es mucho peor que la guerra. Sí. Mucho peor. Entonces hubo muchas consecuencias con la juventud, claro, las generaciones que se han perdido, mucha gente con problemas de droga, violaciones. Queda mucho odio, mucho rencor. Mucho odio, mucho rencor entre uno, entre otros, venganza. Y que tarda tiempo en restaurarse. ¿Y ¿no? cómo hacéis allí la obra en medio de todo ese caos y de pues esa Dios nos posguerra? dio siempre la gracia. Dios nos dio la gracia porque nos hablábamos el idioma, un idioma muy duro, muy difícil. ¿Lo tuvisteis que aprender? Bueno, siempre Dios ha estado ahí. Bueno, yo lo chapurreo, pero sí que lo hemos tenido que aprender. ¿Tu esposo era italiano? Era portugués. Portugués. Pero hablaba muchas lenguas, tenía una facilidad tremenda de la lengua. Y bueno, pues ahí Dios ha hecho una obra bonita, tantas personas que han salido adelante, mujeres que también han sido pues violadas, maltratadas. Y entonces ahí es donde me he dado cuenta, ¿no?,
que al final el sufrimiento no ha sido en vano, porque los que amamos a Dios todas las cosas les sirven para bien. Para bien. Y quería decir una cosa que no quería olvidarme. El día que yo me iba a suicidar y ese hombre que para y me dice, hija, hubo un hermano que hablaba de una predicación sobre el tema de ángeles. Y cuando predica sobre el tema de los ángeles, yo entendí que fue un ángel que Dios mandó, que ese día no me suicidara, porque Dios tenía planes grandes, ¿no? Para tu vida. Y yo entonces supe... Y el diablo los quería... Y yo supe... quitar. Que fue un ángel. Que fue un ángel. Pero sabes, Loli, esa historia, yo le he oído a muchas personas en momentos muy críticos, cómo Dios ha enviado un ángel. La Biblia habla de eso también. Un hombre que estaba buscando la vida, la salvación, Cornelios, que no conocía nada de Dios, Dios le envía un ángel y le habla. O sea, está en la Biblia. Que ahora a nuestros oyentes y nuestros televidentes, que no duden de que Dios tiene sus ángeles, que los ángeles son mensajeros de Dios para hacer cosas a favor de la obra de Dios. O sea que, ¿sabes tú? Hay... Yonggi Cho ha sido uno de los pastores más fuertes de Corea que Dios levantó. Y Yonggi Cho fue salvado por un hombre que entró en su habitación en un momento crítico de muerte, le dio una palabra y desapareció de la habitación. Y fue un ángel. Y de esa habitación salió un hombre con un ministerio impresionante en Corea del Sur. O sea, que Dios te envió un ángel. Sí. Las oraciones que tú hacías en medio de tu valle de dolor estaban llegando al cielo. Sí. Y en el momento justo, Dios te envió un ángel. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bonito es esto. ¿Y ahora qué haces aquí en Madrid? Uy, pues resulta que hace 2 años y medio, con el tema del COVID, Sí. pues bueno, pues nos tocó también a nosotros en Croacia y pues mi marido cae enfermo Sí. de COVID. Un hombre, bueno, que se cuidaba, totalmente sano, entonces pues bueno, se enferma y bueno, se va con el Señor. O sea, imagínate tú. Y acabó su carrera y ya está en el reino Acabó del su cielo. carrera, que esa fue otra historia, porque después de todo lo que había vivido, mi marido era para mí todo. Claro. Porque para mí... Es que eso... Él me dio la era seguridad, el hombre de Dios para tu me vida. amaba, Dios sabía muy bien la persona que tenía que ponerme. Y para mí mi marido era todo. Éramos un equipo, un hombre que hacía muchas cosas, constructor, o sea, tantas cualidades, un corazón tan precioso. A mí me han llegado orgullosa oídas de eso. Me han llegado oídas de eso. Orgullosa de él, o sea, y teníamos lucha y teníamos tantas cosas como todo, pero no nos paraba. El Señor estaba con nosotros. ¿Qué matrimonio no tiene sus cositas? Ya. Claro. Nosotros el amor éramos- cubre multitud sí. de faltas. Y bueno, yo lo que le pedí al Señor, que no quería pasar por ese... de todo lo que había ya vivido. Mira, luché con el Señor y dice, Señor, por favor, no permitas que tenga que pasar por esta situación. En la desesperación también, pues como una loba, como una guerrera, como una leona, luchando. Y llegué al gobierno pidiendo había una vacuna, había un medicamento experimental. De 18 personas se salvaron 15 en la misma situación que mi marido. Hasta el segundo, ¿cómo se dice? Vicepresidente. Sí. Ahí llegué pidiendo que me Autorizasen y te la dieran. No, dejaron pasar el tiempo y al final yo ya vi la situación que no iba y al final tuve que entregar al Señor a mi marido. Sí. Me dijeron... ¿Y cómo pasas tu duelo? Porque, yo pienso que ha sido... Porque el enterrar a un ser querido es fuerte, pero luego vienen los días del duelo. Que Pues... esos son profundos porque hay mucha soledad. Pues ¿sabe una cosa?
Pues para mí, después de todo lo que he vivido y lo que he pasado, ha sido la primera vez que he vivido ese valle de sombras de muerte, donde el enemigo ha estado ahí. Entré en una depresión totalmente grandísima, grandísima, no quería vivir. Una mujer que he luchado, que he estado ahí después de todo lo que me había pasado en mi vida, ¿no? Sí. Bajo los brazos. Y entregaste... Y yo no Te quería vivir, ya no rendiste. tenía sentido, ya si mi marido no tenía sentido, aunque claro, es normal. Por un lado, hay un consuelo porque sabes que Que está con el Señor. está con el que hay Señor, esperanza. que hay esperanza, que un día nos vamos a ver. Pero de todo lo que había vivido, todavía era muy pronto. Entonces me encuentro con 7 hijos, los pequeñitos. Bueno, imagínate cuando le tengo que decir a mis hijos, porque el dolor tan grande para mí, pero ver a tus hijos sufrir, Para ellos. uno de 10 años, el otro de 11, y fue fuerte. Yo entré en una depresión, no quiero, yo bajo los brazos. Lloraba, yo he estado llorando 9 meses. No 9 meses. No querías luchar. No quería luchar. ¿Sabes lo que es 9 meses llorando cada día? 9 meses. No quería vivir. ¿Y cómo Me sabes? sentía culpable, ahí otra vez viene. Viene el enemigo. Es que eso dice con la Biblia, que el culpabilidad. diablo es el acusador de los hermanos. Siempre viene a acusar. Y entonces, pues, vivo. Para mí ha sido muy duro. Y quizás de las pruebas peores que he puede podido pasar. vivir. ¿Cómo Imagínate, ¿eh? ¿Y cómo saliste de ahí? Por la gracia. Por la gracia de Dios. Por la gracia. Había etapas porque te sientas culpable, también le echas las culpas otra vez a Dios porque dices, Señor, ¿por qué? He sufrido tanto. ¿Y ahora por qué? El amor de mi vida, una persona completa, sirviendo al Señor. Que llenaba tu corazón. Mis hijos. ¿Por qué tienen que pasar mis hijos esto? ¿Por qué tengo que volver a pasar? ¿No? Que mis hijos vuelvan a quedarse sin padre, ¿no? Y tú sin esposo, sin el hombre que te ama. La soledad es muy fuerte. duro. Sí. Entonces, soledad, no quería vivir. La soledad no buscada es muy fuerte. No puedo dormir. Yo días, meses, no podía dormir. Lloraba día y noche, lloraba día y noche. Yo sé que son etapas, pero para mí fue muy fuerte. ¿Y ahora cómo estás, Loli? Pues bueno, después de 2 años y medio, pues salí de ese valle. Hoy me puedo reír, le puedo dar las gracias a Dios. Me acuerdo de mi marido, pues con una sonrisa. Antes lloraba y decía, bueno, en ese tiempo he podido consolar también a otras viudas. Y bueno, que son etapas, son procesos. Muchas veces quiero poner eso en hincapié, ¿no? Porque cuando te quedas viuda, todos te quieren ayudar. Y como que te dan consejos. Y a mí esos consejos me provocaban ansiedad. Sí, porque mucha gente habla y quiere ayudar, pero no ayuda. No ayuda. Es como echar gasolina en un incendio. Sí. Hace que el fuego sea más... A mí me provocaba ira, me claro. provocaba rabia. Bueno, hazlo por tus hijos, que Sí. solemos decirlo porque no hay palabras. Frases hechas ya, que No. no tienen espíritu, no tienen contenido. O es bueno cambiar de sitio, ¿no? O Sí, de país, porque te recuerda. Y yo le pido a Dios, Señor, no permitas que en este tiempo me pueda ir a otro lado, ¿no? O a cambiar. Y le pido al Señor, Señor, que me dejen pasar mi duelo como yo quiero. Sí. Y el Señor siempre ha sido fiel, lo sigue siendo. Entonces como que me dejaron pasar mi duelo, ¿no? Pero hay veces que, bueno, había hermanos pues con el amor del mundo, Sí, de ayudarte. Con muy buena intención. Con buenas intenciones, pero al final Pero que no. en viuda eso no provoca dolor. Es que ¿quién puede ayudar a una viuda sino otra viuda? ¿Quién puede entender el dolor de un padre que entierra a un hijo? Alguien que lo ha enterrado. Sí. Por eso Cristo nos entiende, porque ha pasado por todas las fases, dolores, sufrimientos que el hombre ha pasado. Se hizo hombre, padeció, y qué bueno es. Pero tú sabes que tu marido está viendo lo que nosotros queremos ver. A Dios, el reino de los cielos. Pues sí. Y eso es algo glorioso. Loli, estamos llegando ya al final. Me gustaría que dieras unas palabras. Tienen mucho que dar.
y me atrevo que a lo mejor algún día pues intentaré que también vuelvas a estar en el estudio y volver a hablar de otros temas muy importantes. Pero bueno, de eso ya hablaremos. Pero que me gustaría que dijeras algo a las mujeres, que dentro del entorno que te has vivido, que ahora mismo las hay que han pasado, y seguramente que las hay que están llorando y no encuentran salida. Háblales, diles algo. Podía decir muchas cosas. Mira, Cristo es la única persona, Cristo es quien te puede sanar, quien te puede salvar. No hay nada más. Es una persona renovada, porque aunque, claro, estamos tocando temas muy fuertes, muy que, claro, es normal que te quebranta, pero puedes ser una nueva persona y puedes ver al ojo tu padre o la que te ha hecho daño y perdonarla y ser libre, y que la única salida es Cristo. Es nuestro Dios, ¿no? Es Cristo la única salida. Y que, bueno, pues si he podido salir yo de todo lo que me ha pasado, tocando temas por arriba. Muy en la superficie. Pero nos hemos hecho una idea. Es una persona alegre, todos los que me conocen. Me toca cuando dicen, Loli, da un abrazo y siento algo, ¿no? Y de la misma forma que hemos sido consolados por Cristo, nos dice la palabra consolar, ¿no? Y decirle a tantas mujeres que pueden ser libres de una depresión, libres de un maltrato, libres de, de violación, de cada cosa que muchas veces pensamos que no es la solución, los medicamentos para dormir, los antidepresivos. Eso llega a un punto que va levantando la dosis. Sí, para adormecer más. Llega el tema que no va para adelante, pero bueno, deciros pues que sí que hay solución y es Cristo. Yo le doy la gracia a Dios por todo lo que he tenido que vivir, porque hoy soy una nueva criatura en Él, que puede ayudar a tantas personas, ¿no? Y que como ese libro para mí fue de tantos testimonios. El de Tizones, ¿no? De Tizones arrebatados del incendio de Miguel Díez. Que para mí fue el canal que Dios quiso usar para aquella noche, para aceptar a Cristo. Imagínate un testimonio, ¿no? Y ánimo, no bajes los brazos. Dios tiene un plan grande. Dios ha tenido un plan hasta el día de hoy, y aunque esté viuda, imagínate. Pero hay mucha vida todavía. Hay todavía muchas Dios cosas. No ha acabado contigo. Dios no ha acabado conmigo todavía. Ha acabado. Y con las que están escuchando el tema, Dios no ha acabado. Loli, gracias por tu tiempo, gracias por el valor de hablar de ciertas cosas, por la valentía, gracias por la sinceridad, gracias. Bueno, ¿qué decir? Pocas palabras. Esto es de corazón a corazón. Huimos del morbo, huimos del sensacionalismo, pero no queremos huir de una realidad. Cristo cambia las vidas. Toca nuestro corazón de piedra, toca nuestro corazón de amarguras, de daños, de rencores, de odios, y desde su corazón transforma el nuestro. Porque Dios nos ama. Hay una respuesta para usted. Aún en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, dice la Biblia, porque Dios estará conmigo. Esta es la palabra de esperanza. Para usted que ha escuchado, hay una respuesta. Dios vive. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Padeció todo para darnos vida y deshacer las obras del diablo. Y créame, la Biblia es la palabra de Dios. Existen los ángeles. Jesucristo vive. Y antes de despedirnos, permítame que juntos hagamos una oración. Padre, bendice este tiempo, estas palabras, este testimonio. Gracias por la obra de redención, de liberación, de sanidad que has hecho en Loli y en su familia. Gracias por el valor que ha tenido de decir aquí y ahora que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendecimos su vida y sus hijos y pedimos que las personas que han visto, que han escuchado su testimonio puedan ser tocadas en su necesidad. En el nombre de Jesús
pedimos que la obra del Espíritu de Dios sea hecha ahora. Amén. Amigos oyentes, amigos televidentes, gracias por estar ahí. Les habló José Luis Sanz. Loli, otra vez muchas gracias por todo. Y les esperamos y les emplazamos a un nuevo programa de corazón a corazón. Dios les bendiga.